De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, no había terminado de escalar la pelea con Ignacio Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, que Javier Milei abrió un nuevo frente. Esto tiene que ver con un decreto que se publicó esta mañana en el boletín oficial. Por lo tanto, lo vas a ver, es una noticia que va a tener desarrollo a lo largo del día, y vaya si va a tener desarrollo, porque el afectado por el corte de un fondo esta vez es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a dar una conferencia de prensa hoy al mediodía para contar cuál es el impacto de la eliminación por decreto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Haciendo un poquito de historia, recordarán ustedes, gobernaba Macri, Larreta en la ciudad. Macri le transfiere la Policía Federal a Larreta y le asigna un monto a lo que costaba mantener a la policía de la ciudad. Entonces le transfiere la policía con las partidas que estimó que cubrían ese costo. Después empieza el gobierno de Alberto Fernández, la pandemia. Alberto Fernández muy cercano a Larreta, las conferencias de prensa, las filminas, ellos bastante cercanos. Empieza una inquietud generalizada del kirchnerismo, que no le gustaba para nada ese posicionamiento de Alberto Fernández. Viene un levantamiento de la provincia de Buenos Aires de las fuerzas policiales exigiendo mejor remuneración, y Alberto Fernández de repente se acuerda que Macri se había excedido en la cantidad de plata que le asigna a la provincia de Buenos Aires cuando por decreto le transfiere la policía. ¿Qué hace? Por decreto toma esa plata y dice, bueno, ahora va a ir a Kicillof en la provincia. Esta decisión, que inicialmente fue por decreto, después se convalida con una ley del Congreso Nacional. Esos fondos son los que ahora le corta por decreto, deroga esa ley por decreto Javier Milei, profundizando el ahogo financiero sobre la provincia de Buenos Aires. Pensemos que el paro etcétera también tiene que ver con que Milei cortó el fondo de incentivo docente que se renovaba anualmente, con lo cual la nación pagaba entre el 10 y el 15% de los salarios docentes a las provincias. Le cortó el subsidio a las provincias también, sobre todo del interior, que lo recibían en menor medida que en el área metropolitana. Y respecto del transporte en el área metropolitana, bueno, Caputo ha dicho que su intención es finalmente, el ministro de Economía, que lo terminen manejando un ente metropolitano que sería, digamos, una jurisdicción conjunta entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, tipo el Mercado Central. Pero bueno, en ese contexto vamos a ver, porque además la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene su histórico reclamo de la época de Alfonsín, que se le quitaron los fondos de coparticipación, y siendo el principal distrito electoral de la Argentina, siempre fue un distrito que dependió mucho de los giros que le hacía a la nación. La época famosa de Menem, cuando le da el fondo del conurbano a Duhalde, etcétera. Con lo cual la situación de la provincia de Buenos Aires, hay que ver cuál es el planteo hoy de Kicillof. Pero yo creo que la estrategia también de Milei es girar el rumbo de la discusión que venía teniendo con los gobernadores, que estaba alrededor de una figura del PRO. ¿Qué pasa? Chubut tenía una deuda con Nación. Esto tiene que ver con Arcioni, no sé si se acuerdan, era un gobernador que era muy afín a Massa, que tenía la provincia incendiada, que tuvo un conflicto docente larguísimo, y en aquel contexto Massa le da una plata a Arcioni. Entonces dicen, bueno, de esta plata, de este crédito, te tomo como garantía la coparticipación. Es decir, si vos no pagás, te retengo la coparticipación, que es lo que filtra todo el tiempo en forma automática a las provincias en función de una fórmula preestablecida. Bueno, la cuestión es que la coparticipación llega al mes y se la cortan. Lo que dice Ignacio Torres es que él venía negociando cómo renegociar esa deuda, y que de prepo le sacaron 1/3 de sus fondos. Pero claro, por la manera en que viene actuando Milei, no le costó mucho a Torres juntar la solidaridad, primero de los gobernadores patagónicos, además con la amenaza que dijo, les voy a cortar el petróleo, les dejo de mandar.
No es una decisión que el gobernador pueda tomar, esto depende de empresas privadas que explotan los yacimientos entre Neuquén y Chubut, entre otras provincias, pero fundamentalmente, y que además los sindicatos tendrían que dejar de operar y sumarse al pedido del gobernador. Pero en todo caso, dice, yo les voy a dejar de mandar petróleo. Primero lo llama Macri, a Mauricio Macri, para que interceda. Mauricio Macri intenta interceder y fracasa. Habla con Patricia Bullrich. ¿Y Patricia Bullrich qué hace? Se pone al lado de Milei. Dice que es inadmisible la extorsión. Sacó un documento que hace firmar por distintos dirigentes del PRO, planteando una crítica a Torres, no a Milei por su accionar. Ahí está de fondo también la disputa entre Macri y Patricia Bullrich por la presidencia del PRO, por ser quien conduce el PRO. Pero en todo caso, Torres primero logra la solidaridad de los gobernadores patagónicos, después logra la solidaridad de todos los gobernadores del país que sacan un documento, salvo el de Tucumán, el de Jaldo, que es un caso aparte para estudiar, pero incluso Jorge Macri firma ese documento planteando que hay que revisar la forma en que se vincula la provincia con las provincias con la nación y que no pueden vivir en todo esto como sabemos. Todo esto arranca cuando cae la ley ómnibus en el Congreso Nacional, razón por la cual le echa la culpa a los gobernadores, y esta es la reacción de venganza de Milei contra esos gobernadores, que le va cortando fondos a medida que levantan la cabeza. Jaldo va silbando bajito, arregló las cuestiones que quería arreglar con el tema del azúcar y está quietito sin decir nada. Bueno, la cuestión es que Milei, cuando le pregunta por todo esto Horacio Cava, que el domingo, cuando estaba por tomar el avión de vuelta a la Argentina, le dijo, pues yo vengo a reunirme con la Champions League, por favor, no me vengan con chiquitaje. Este es un chico que no entiende nada, no sabe ni leer un contrato. Lo sobra. Hay algo de Milei intrínseco en su discusión política, que es que necesita que termine en la humillación de su adversario. O sea, no puede haber una discusión que no termine sin la descalificación o la humillación de tomarle el pelo, burlarse, insultarlo, faltarle el respeto. Esa es la modalidad. Ahora, también en la Champions League, hablábamos hace unos minutos con Juan Elman, experto en temas internacionales, de lo que fue esa reunión de la ultraderecha en Washington, donde obviamente Milei es una figura súper recontra atractiva para ese mundo, donde él viene y junta su álbum de figuritas de los líderes que a él le gustan, como Trump, que está en una revancha personal de una vuelta a la Casa Blanca, le está yendo increíble, realmente es muy probable que sea un candidato muy competitivo contra Joe Biden, que tiene 81 años además. A esa cumbre no pudo ir Bolsonaro, que ayer reunió 700.000 personas en la Avenida Paulista, porque le sacaron su documento, porque cuando vino a la asunción de Milei, el temor era que pidiera asilo político en la Argentina, dado a la causa judicial por haber participado en la sedición en contra de Lula, que es un poco la copia, el copy-paste de lo que había pasado un año antes en el Capitolio, cuando Trump alienta la sedición en contra de reconocerle el triunfo a Joe Biden. Y empieza también esta erosión de la democracia desde adentro, donde si yo pierdo es porque me robaron la elección, no porque realmente perdí legítimamente esa elección. Bueno, ese es el juego que está jugando Milei, un juego de extremos donde esta Champions League tiene muy poco que ver con los intereses de Argentina. Los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China. Donald Trump tiene una agenda súper conservadora en términos de proteccionista del mercado. No es una agenda donde él vaya a discutir la posibilidad de que entren los limones a Estados Unidos, sino básicamente una idea súper ideológica donde, impulsado por un circuito muy chiquito de sus colaboradores, sigue empujando su agenda, donde va abriendo nuevos conflictos. Este viernes le toca ir a inaugurar la Asamblea Legislativa al Congreso y hablarle a los legisladores a los que acaba de llamar un nido de ratas, mientras crece su pelea con los gobernadores. Seguramente meter ahora a Kicillof es una forma de hacer que los demás gobernadores, si siguen en solidaridad con Torres, aparezcan como haciéndole juego al kirchnerismo. Entonces busca incomodarlo seguramente para que no salgan atrás de Kicillof y abriendo este nuevo conflicto que, bueno, va a repercutir en el distrito donde mayor número de argentinos viven, la provincia de Buenos Aires, que finalmente es
eso. Si no hay plata para los docentes, no arrancan las clases. Si no hay plata para el transporte público, suben las tarifas del transporte público, y va goteando los problemas que derivan, más allá de la discusión de fondo respecto de provincia, nación y los déficits, de decisiones que se toman intempestivamente en función de aquellos adversarios que va comprando cotidianamente el presidente de la nación. Así